¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien, que todos y todas anden de lo mejor el día de hoy, en este lunes que empezamos de lleno con trabajo intelectual, con trabajo teórico, ¿no? En esta ocasión tenemos una serie de conferencias que giran en torno a la violencia familiar y en las adicciones, ¿no? Vamos a tener 3 días de, pues precisamente de conferencias, ¿no? Son 3 grabaciones. Ahí pueden ustedes, pues consultarlas más adelante. Espero que la disfruten a lo largo de esta conferencia inicial. Si tienen algunas dudas, pues las comentan en el chat y ya los vamos resolviendo conforme a la hilación de todos los contenidos que vamos a ir exponiendo. Mi nombre es Alberto Verdi, soy psicólogo, terapeuta ericksoniano, especializado en hipnosis clínica. Recientemente he terminado mi licenciatura en Derecho, así que igual dentro de la conferencia, dentro de este ciclo, vamos a estar combinando un poco de marcos jurídicos para que también se complemente y ustedes se puedan nutrir también de esto que soy yo ahorita actualmente, ¿no? Esta combinación de dos marcos teóricos, de dos ciencias, ¿no? Que van a servir para nutrir todavía más estos contenidos que vamos a analizar. Pues vamos a comenzar con este tema que es acerca de la violencia familiar y las adicciones. Es un tema bastante complejo, no es un tema que hay que tomarlo al aire, es un tema que hay que analizarlo desde muchas aristas, desde muchas vertientes, porque muchas veces dentro del trabajo terapéutico, dentro del trabajo social o legislativo, nos enfocamos precisamente solamente en una vertiente y decimos, no, pues las adicciones es porque alguien demanda una regulación organísmica y es necesario, y la persona busca necesariamente regular con esta sustancia, pues ese desequilibrio orgánico que tiene, ¿no? Como en el caso de las pastillas, los antidepresivos tricíclicos, los antidepresivos estos de recaptación de serotonina, los ansiolíticos, los somníferos, los hipnoides, ¿no? Que pues muchas veces empiezan con una demanda fisiológica, pero que atrás de eso hay una gran cantidad de elementos que hace falta analizarlos en su justa medida, ¿no? Y es precisamente lo que vamos a estar hablando ahorita. Vamos a combinar un poco las diapositivas con un poco de experiencia profesional, un poquito de marco teórico y un poco de procesos jurídicos, ¿no? Vamos a empezar con la terminología básica, pero en referencia a la drogadicción. ¿Qué es la drogadicción? Desde el marco internacional, la OMS la define como un estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco o droga, caracterizado por modificaciones en el comportamiento y otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar ese fármaco de forma continua o periódica. Esto con el fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación, como en el caso de las abstinencias, que en un principio hay un elemento que nos induce a consumir esa sustancia, pero conforme la sustancia va empezando a tomar control, ya pasamos de un aspecto psíquico o social a un aspecto orgánico, ¿no? Y es cuando ya viene el síndrome de abstinencia, ya cuando el cuerpo ya está demandando esa sustancia para poder estar equilibrado. Equilibrado entre comillas, porque muchas veces tomamos este término de equilibrio como algo siempre bueno, pero en realidad un sistema y un sistema tomado desde lo individual hasta los macros puede estar equilibrado, pero no necesariamente tiene que ser un buen equilibrio, ¿eh? Como en el caso de los sistemas familiares, que muchas veces una familia está en completa disfunción, ¿sí? Pero al final de cuentas está en equilibrio, ¿sí? Que sea un equilibrio, que tenga una retroalimentación de forma funcional, saludable, eso es otra cosa, ¿no? Pero a final de cuentas, una familia disfuncional está en equilibrio y lo vemos por la presencia precisamente del chivo expiatorio o de la que en la terminología de la teoría general de los sistemas se le llama la desviación, ¿no? Entonces, una persona puede estar en equilibrio incluso cuando está bajo los efectos de una sustancia psicoactiva, ¿sí? Que sea un equilibrio funcional, eso es otra cosa.
Pero entonces el cuerpo comienza a demandar ese equilibrio y es por eso que genera un proceso físico que se llama abstinencia o síndrome de abstinencia, ¿no? Y que está unido en gran medida a este otro término, que es el de tolerancia, que es la adaptación del organismo a los efectos de una sustancia, y esto es lo que genera la necesidad de aumentar la dosis para obtener el resultado inicial. Al principio, tal vez la persona con esta dosis de marihuana o de cocaína, pues tal vez necesitaba unos pequeños gramos para poder sentirse extasiado, ¿no? Sentirse agradable, ¿no? Sentirse impetuoso, con mucha energía, por el contrario, muy imaginativo, muy relajado, ¿no? Pero esos gramos van perdiendo efecto conforme se va empezando avanzando en el consumo, ¿sí? Y ya no necesariamente van a adquirir unos 20 gramos, sino ya va a querer después 100 gramos para que vuelva a tener el mismo efecto. Eso es lo que llamamos la tolerancia, ¿sí? Droga. ¿Qué es una droga? Es cualquier sustancia sintética o natural que al entrar a un organismo vivo es capaz de crear modificaciones en su funcionamiento a distintos niveles. ¿Cuáles niveles? El físico, el emocional, el cognitivo, el conductual y el interaccional o el relacional, ¿no? Como ustedes lo quieran llamar. El físico, pues es a nivel corporal, todo lo que el cuerpo siente. El emocional es todo lo que va la persona desempeñando en cuanto a sus emociones, ya sean alegría, ya sea tristeza, ya sea euforia, que es algo muy común. El cognitivo, ¿no? Que tal vez hay más procesamiento cognitivo, como en el caso de algunas sustancias psicoactivas, ¿no? En cuanto a lo conductual, pues en el caso de la cocaína, pues hay mucho más energía, o en esas sustancias que, las anfetaminas que toman algunos deportistas, ¿no? Que las ocupa para poder rendir más, ¿no? O la interaccional. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que algunas personas con problemas de alcoholismo dicen, no, pues es que yo tomo porque me ayuda a interactuar más con mis amigos, me gusta estar más activo, soy más atrevido para hablarle a los hombres, a las chicas, ¿no? Entonces crea cambios a un nivel en su funcionamiento normal del cuerpo, de la emoción, del pensamiento, ¿no? De las conductas y a nivel relacional. Una frase que siempre he dicho es que la comunicación es la mejor herramienta de prevención e intervención. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en el Instituto de Investigación y Psicología de Oaxaca creamos programas para apoyar precisamente la reducción de tasas de prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en el Estado, siempre lo primero que decimos es que conozcan a las personas a las que queremos prevenir un consumo. ¿Sí? Esa es la mejor estrategia de prevención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos comunicamos con la persona, ¿sí? Pues sabemos cuáles son sus gustos, sabemos cuáles son sus inquietudes, sabemos con qué personas se está relacionando, quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos, ¿no? Sus necesidades también, si son necesidades emocionales, si son necesidades paternas, maternas, sabemos cuáles son sus miedos también, ¿no? Miedo al fracaso, miedo a la burla, miedo a la soledad social, ¿no? ¿Cuáles son sus metas también? ¿Quiere tener un carro? ¿Quiere tener un grado académico? ¿No? Cualquier meta, cualquier objetivo que tenga la persona, la vamos a conocer muy bien. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues precisamente para identificar esos cambios en todos esos patrones que la persona tiene, todos los cambios de conducta, cambios de aspecto o cambio incluso en los pensamientos, pero estos cambios en los pensamientos solamente los vamos a poder entender o identificar cuando realmente conocemos a la persona, ¿no? Y muchas veces en sesiones hemos notado que algunas personas dicen, no, pues es que ya para qué, si ya mi hijo ya medio se va de la casa, ¿no? Ya está a punto de irse a estudiar o a trabajar a otro estado, ¿no? A otro país incluso. Entonces le decimos, no, pues es que nunca es tarde para poder conocer, porque realmente la droga no conoce de edades. Sí hay una incidencia muy fuerte de inicio de consumo entre los 14 en el caso de los hombres, de los varones, y ya de 16 a 18, 21 en el caso de las mujeres. Sí hay una incidencia mayor en el inicio del consumo, pero realmente esto es a nivel estadístico, a nivel cualitativo, a nivel individual.
podemos incluso tener una noción de que hay inicio de una drogadicción, una drogodependencia, ya hasta edades más avanzadas, hasta los 60, 70, ¿no? Y generalmente estas ocurren, ¿por qué? Por algo que se le llama los cuidados paliativos, ¿no? Generalmente las personas que tienen dolores, ¿sí? Ya sea de las rodillas, ya sea de espalda, sea dolores de cabeza, pues van con el médico, van con el psiquiatra precisamente para que les recete alguna sustancia, alguna droga, alguna medicina, pues que reduzca ese dolor, ¿sí? Pero entonces prefieren muchas veces consumir esa droga a sentir el dolor, porque muchas veces es un dolor incapacitante, ¿eh? No solamente superficial, sino que es un dolor verdaderamente incapacitante con el que no pueden caminar, con el que no pueden mover las caderas, ¿no? Con el que no pueden incluso estirarse, ¿sí? Entonces prefieren consumir la sustancia, la medicina para evitar ese dolor. Y muchas veces recuerden el principio de tolerancia. El cuerpo comienza a tener una tolerancia y cuando ya no hace efecto, ya no hace efecto paliativo, pues entonces el paciente lo que hace es aumentar la dosis, autorrecetarse una dosis más alta y empieza a aumentar esos grados de consumo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que ya hay una drogodependencia, pero el origen, a diferencia de la adolescencia, que puede ser esta parte de los miedos, de los amigos, ¿no? de las demandas sociales, ya hay un aspecto mucho más físico, ¿no? Entonces, realmente una drogodependencia pues puede aparecer en cualquier momento, ¿no? No necesariamente en una edad temprana. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos identificar? Yo les voy a dar unos tips que pueden, pues, aprovechar, ¿no? Que pueden ustedes utilizar para poder, ya sea crear programas de prevención y difundir esta información con sus consultantes, con las personas con las que están a su alrededor, para que puedan prevenir todavía este tipo de consumo, de conductas y antes de que se llegue a una tolerancia mayor, podamos intervenir y sea mucho más rápido y mucho más eficaz el tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos algunos cambios que podemos identificar luego. El primero de ellos, el primer conjunto de ellos son los cambios físicos, que generalmente llegan a ser los más notorios, ¿no? Primero, la dilatación de las pupilas o el enrojecimiento de los ojos. Algunas sustancias, por ejemplo, las inhalables, dejan algún enrojecimiento, ¿sí? O irritan las pupilas, ¿no? Los ojos en su totalidad. Por ejemplo, también algunas personas ocupan el resistol, ¿no? Eso también es un gran irritante. Todos los químicos van a irritar los ojos. Entonces, puede pasar que esto llegue a suceder con estas personas, ¿no? El dilatamiento de las pupilas, pues pasa en el caso de las anfetaminas, ¿no? En el caso de las sustancias psicoactivas que generan, pues, otro tipo de procesos pues, alucinatorios. El sangrado nasal frecuente o el catarro constante que sucede muchas veces en la cocaína, ¿no? La cocaína puede ser tanto inyectable como inhalable. Entonces, cuando es inhalable, pues provoca esta irritación nasal que desencadena en un debilitamiento pues, de los vasos sanguíneos de la nariz y eso hace que sangre con mayor facilidad, ¿no? Los temblores y las crisis nerviosas, el lenguaje incoherente e inentendible, ¿sale? La falta de coordinación motora que puede ser desde lo anterior, que es el lenguaje incoherente, hasta incapacidad de poder caminar, ¿no? Y se caen a cada rato, ¿no? O se golpean o tiran las cosas. Pérdida de apetito también puede suceder, ¿sale? Y de repente ya están viendo que ya hay cambios drásticos de peso corporal sin causa aparente, ¿no? Y eso puede ser inicio tanto de una enfermedad física como de una posible drogodependencia, ¿no? Porque ya la persona prefiere consumir la sustancia a comer, ¿no? Hay marcas en los brazos y en las piernas. ¿Por qué? Porque algunas drogas son inyectables, ¿no? Entonces, si ven que hay ciertos piquetes en la parte de las venas, en los brazos, que es donde más generalmente se inyectan estas sustancias, pues podemos dar un indicio de esto, ¿no? El residuo de pintura, pegamento u otros productos en la ropa o en la cara, sobre todo productos químicos, ¿no? Les comentaba yo acerca del resistor, ¿no? Pero también otros como los plumones, ¿no? Como las pinturas, también como la gasolina, el thinner, ¿no? Todos esos productos químicos que generan este tipo de bienestar. También cuando se tiene algunos
algunos residuos de estas sustancias en el cabello, las personas tienden a expedir un olor muy fuerte en su cabello. Entonces, yo siempre le recomiendo a los papás de adolescentes, de hijos, que pues, de vez en cuando abracen a sus hijos. Así les digo, porque a veces en ese intento, en esa lucha de la productividad, del trabajo, de las rutinas, pues nos olvidamos de esa parte, ¿no? Entonces, abrazar por lo menos unas 3 veces al día a nuestros adolescentes, a nuestros pequeños, nos va a servir de una gran utilidad al momento de prevenir este tipo de sustancias, ¿no? Tenemos otro tipo de cambios, ¿no? Que muchas veces llegan a ser o bien también muy identificables o muy poco notorios, ¿sí? Los cambios emocionales y los cognitivos. Hay una risa sin motivo alguno, es decir, que tiene una simpleza. Si alguien cuenta un chiste o cuenta una anécdota, pues que no equivaldría a una gran carcajada y la persona lo está haciendo, se está riendo con un gran aspaviento, ¿no? Pues entonces estamos ahí notando que hay un cambio conductual o cognitivo, perdón, pues un poco extraño, ¿no? Entonces también hay que sopesarlo a ver si sí realmente es una, por el efecto de alguna sustancia química. Hay fallas en la memoria, sale cosas tan simples, ¿no? Como, pues, ¿qué desayunaste en la mañana, no? ¿Y qué desayunaste en la mañana? Hay personas que de por sí tienen mala memoria, ¿no? O piensan que tienen mala memoria y desencadenan una mala memoria. Hay otras personas que tienen esta parte, que son buenas retenedoras de información, ¿no? Y de repente estamos viendo que ya están fallando en su memoria, pues esto también puede llegar a ser o bien un indicio de una enfermedad física, o perdón, médica, como alguna, pues, en Alzheimer o Huntington o cosas de ese tipo, ¿no? Demencias, o bien puede ser por una sustancia psicoactiva. Los trastornos en el sueño, ya sea que tengan insomnio o hipersomnio, es decir, que o duerman mucho o no duerman, ¿no? Tienen una irritabilidad muy marcada también, ¿sí? Son muy susceptibles a los cambios. Esta susceptibilidad se da, por ejemplo, cuando alguien hace un comentario tan sencillo como, ay, hace mucho calor, ¿no? En ese momento la otra persona lo toma como si fuese muy personal, como si fuese, se lo estuvieran diciendo directamente a ella, ¿no? O lo toman de una forma, o lo interpretan de una forma que no es la adecuada. A eso se le llama la parte de la susceptibilidad, ¿no? Tienen o bien euforia o mucha ansiedad, ¿no? También pueden llegar a presentar problemas emocionales como la depresión, apatía, falta de motivación o somnolencia, ¿no? Esta motivación que tenía, por ejemplo, hacia algunos hábitos, ¿no? Como el fútbol, como tocar guitarra, tocar el piano, aprender algún idioma, ¿no? Salir con unos amigos en específico y de repente ya vemos que se separan de esos amigos o ya perdió el interés por ese tipo de hobbies que antes lo disfrutaba, ¿no? Pues entonces también podemos tomarlo como una signo de alarma. Cabe recalcar que todo esto que estamos hablando no quiere decir que presentar unos cuantos de estos ya quiere decir que ya estamos con una drogodependencia en nuestros hijos, en nuestras personas conocidas, no. Tiene que haber toda una estructura, todo un intercalado de todos estos síntomas entre los cambios físicos, entre los emocionales, entre los conductuales, ¿no? Para poder identificar adecuadamente y después llevarlo con un profesional precisamente para poder evaluar y determinar que sí realmente es una drogodependencia o, por ejemplo, en el caso de los adolescentes que tienen cambios, ¿no? Tan drásticos de un momento a otro porque están precisamente en esa búsqueda de su propia identidad, ¿no? Entonces, ese es el peligro muchas veces de únicamente leer lo que vemos aquí en internet, ¿no? Mi adolescente no puede dormir, ¿no? Y luego causas de insomnio, ¿no? Pues drogodependencias, ¿no? Y ya estamos ahí imaginando, porque cuando no hay un problema lo podemos incluso crear, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de poder crear un intercalado adecuado entre todos los síntomas para poder después evaluar con algún profesional o ustedes profesionales que me están escuchando, ¿no? Precisamente tener pruebas de tipo cuantitativas como de tipo cualitativos y no solamente guiarnos por esos resultados, sino también entender el contexto por el que se están manejando, ¿no? También tenemos algunas alucinaciones visuales y algunas auditivas, ¿sale? Recordemos la diferencia entre alucinaciones e ilusiones. Esto es muy importante porque las ilusiones, ¿no? Por ejemplo, yo veo un marcatextos en la oscuridad, ¿no? Y digo, ay, pues eso es como un juguete de mi hijo, ¿no? O como un lápiz, ¿no? Esa es una ilusión, ¿sale?
porque está presente un objeto físico que puede ser malinterpretado o puede ser visto desde otra perspectiva, ¿no? Pero la alucinación no hace falta que esté ese marcatextos para poder ver el lápiz o poder ver el objeto ahí que no existe. Esa es la diferencia entre una y otra, ¿vale? Y tanto puede ser de tipo visual como de tipo auditiva, ¿no? De repente estamos viendo que nuestro familiar está escuchando y está ahí asustado por lo que acaba de escuchar que alguien le gritó, ¿no? Y nadie más lo gritó, entonces también podemos indagar un aspecto médico o incluso una drogodependencia, ¿no? Desde el aspecto conductual tenemos todavía más que podemos enumerar, ¿no? Una de ellas es alcoholismo. Yo sé que estamos hablando ya aquí de sustancias químicas, pero de sustancias pues, que generan dependencia, ¿no? Pero el hecho de que tal vez la persona se comience con una sustancia distinta al alcohol, ¿no? Como la cocaína o como la anfetamina, que son sustancias un poco más caras, ¿no? O de más difícil acceso para algunos otros usuarios, ¿no? Pues sustituyen ese consumo por un alcoholismo, ¿no? Y de repente estamos viendo que un joven, que una persona adulta está empezando a tomar mucho, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que hablábamos de los paliativos, ¿no? No tienen pues dinero para comprar la medicina paliativa porque es muy cara, ¿sí? Entonces, dicen, no, pues mejor un alcohol, ¿no? O un mezcal, ¿no? O con, ¿cómo dicen este refrán, ¿no? Es que con alcohol, con mezcal se curan todos los males, hasta los dolores físicos, ¿no? Dicen, muchas veces, ¿no? Entonces, podemos llegar a pensar que está sustituyendo tal vez alguna sustancia un poco más compleja. Hay cambios bruscos de hábitos. Recordemos esta parte, quienes han tomado algunos cursos con nosotros, hemos hablado muchas veces precisamente de los círculos de vida, ¿no? Muchos consultantes tienen muchos círculos de vida. Ustedes que me están escuchando tienen muchos círculos de vida, ¿no? Tienen pareja, tienen familia, tienen escuela, tienen trabajo, ¿no? Y quien está en esta conducta del consumo de alguna sustancia nociva, ¿no? Psicoactiva, pues empieza a crear un círculo de vida precisamente con esa sustancia, ¿no? Y conforme va avanzando la tolerancia y como se va presentando la abstinencia, ese círculo de vida tiende a incrementarse y necesita espacio. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace el consultante? Pues entonces toma tiempo, toma espacio de otros círculos de vida y los va destruyendo para que la sustancia vaya tomando más y más, ¿no? Entonces, cuando menos lo vean, cuando menos se den cuenta, el consultante ya pasó de familia, pareja, escuela, sustancia, ya pasó nada más de familia, escuela, sustancia, ¿no? Ya no se va, ya terminó con la pareja, ¿no? Porque pues, sus conductas tal vez no fueron apropiadas o porque simplemente necesitaba más tiempo para el consumo, ¿no? Y de repente ya pasan otros meses, pasan otros días, pasan tal vez incluso unos años, ¿no? Y ya estamos viendo que ya no hay escuela, ya nada más hay familia y ya nada más hay sustancia, ¿no? Y de repente se dan cuenta que pasan los años, pasan los meses, los días, y ya nada más lo único que tiene que es la sustancia. Y es que muchas veces vemos allá afuera mucha gente que está mendigando, ¿no? Que empezaron precisamente con un problema de una adicción a alguna sustancia psicoactiva, ¿sale? Entonces, este círculo de vida se va expandiendo. Entonces, por eso es que los cambios bruscos de hábitos comienzan a desencadenarse porque la persona va buscando esta sustancia y va ampliando ese círculo de vida, ¿no? Hay discusiones y peleas frecuentes. Recordemos que uno de los signos, perdón, de una drogodependencia, pues es una hiperactividad, ¿no? Sobre todo con el caso de la cocaína, con el alcohol, ¿no? Que de repente ya tiene un montón de energía y se encuentran a un individuo, pues que le alzó la voz, ¿no? Y ya por esa disminución de irrigación sanguínea en el estómago y que se va directamente perdón, de la cabeza y se va directamente al estómago para poder producir deshidrogenasa y limpiar el alcohol, entonces el cerebro no está recibiendo suficiente oxigenación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues ponerse al tiro también y empiezan las discusiones y las peleas frecuentes. Hay aislamiento y apatía por actividades cotidianas, que es lo que habíamos visto también al principio, ¿no? Y que va relacionado a esta parte de los círculos de vida. Hay actividades sociales nocturnas, ya sea para poder conseguir la sustancia o para poder consumirla. Generalmente
las personas que distribuyen esta sustancia, no es la regla, pero puede pasar, ¿no? Generalmente así es, ¿no? Que en las noches es cuando comienza su distribución, ¿no? Entonces, tal vez es una hora en específico, en un lugar en específico, ¿no? Con cierto tipo de sustancia, ¿no? Por ejemplo, las más complejas, ¿no? Y salen a una hora cuando pues ya no hay transeúntes, ya no hay más vigilancia policíaca, ¿no? Entonces salen a conseguir la sustancia con las personas que les proveen este tipo de químicos, ¿no? O bien para cuestiones delincuenciales, ¿no? Pues que salen a robar precisamente porque necesitan dinero para poder comprar la sustancia, ¿no? También hay un descuido general de su aspecto e higiene personal, ¿sale? Ya se ven desaliñados, porque pues, el círculo de vida que se llama higiene pues, comienza a desaparecer, porque es lo primero, creo que son de los primeros círculos de vida que comienza a prescindir el usuario. ¿No? Hay problemas escolares, ya sea de conducta o de rendimiento. ¿No? Hay riñas también escolares, hay problemas para conservar el empleo, en el caso pues, de adolescentes, jóvenes o adultos. ¿No? Hay un uso excesivo de desodorantes, aromatizantes o perfumes, y es precisamente pues, porque tienen este olor a la sustancia química, a la marihuana, que es tan notoria al momento de consumirse, ¿no? Que deja un olor muy característico, ¿no? O incluso en drogas ya legales como el tabaco, ¿no? En el caso de los adolescentes que se esconden para fumar sus primeros cigarrillos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen después? Pues echarse un desodorante o una goma de mascar, ¿no? O un aromatizante, ¿no? Ahorita actualmente lo que estuvimos viendo ahorita con la pandemia, pues es el alcohol, ¿no? El desinfectante. Se lo echaban luego para poder contrarrestar ese efecto. Y los papás decían, pues huele raro, decían, ¿no? Pues, no, pues es que me echaron un montón de desinfectante por el COVID, ¿no? Entonces, pues es algo que estuvo pasando en estos años ya, ¿no? Uso de gotas para los ojos o lentes oscuros. Recordemos que algunas sustancias químicas pues dejan enrojecimiento, ¿no? Pues es cotidiano que para contrarrestar esos efectos, pues el uso de las gotas, ¿no? Sea muy cotidiano. Si perciben ahí uno de esos tipos de sustancias, de medicamentos, pues vamos a poder comenzar a indagar un poco más con los lentes oscuros, cuando alguien no ocupa o está ocupando lentes oscuros cuando es de noche, ¿no? Tengo un comentario aquí, no sé si es pregunta, ¿hay link de registro? No, no hay link de registro, no. Presencia de objetos específicos, pues hay pipas, hay boquillas, ¿no? Papel arroz, ¿no? Ese papel que se ocupa precisamente para envolver la marihuana, ¿no? Poder fumarla, ¿no? Las jeringas, para el caso de la cocaína, ¿no? Las cucharas igual para las metanfetaminas, ¿no? Los sopletes, ¿no? Para las latas, ¿no? O las latas de aluminio, ¿no? De repente estamos viendo que hay un montón de latas allá aplastadas y quemadas en los cuartos, ¿no? Las navajas, los vidrios, espejos pequeños, los popotes, los espejos que sirven precisamente para poder ver dónde se va a inyectar, ¿no? Los popotes, la desaparición de dinero, objetos de valor en casa es algo muy común. De repente llegan los papás diciendo precisamente que se les ha perdido dinero en la casa. Entonces hay que indagar un poco más acerca de por qué está desapareciendo dinero. O bien hay deudas con alguien o hay una necesidad de comprar algo. ¿Sale? Y conductas antisociales, precisamente como el hurto, ¿no? La desaparición del dinero o bien ir a delincuenciar, a conductas delincuenciales, ¿no? Asaltar, robar, asalto a casa habitación, el robo de autopartes, todo ese tipo de situaciones tipificadas por el derecho penal, ¿no? Ahora, ya estuvimos hablando acerca de la drogadicción, pero ahora vamos a hablar acerca de la violencia, ¿no? Igual, vamos a verlo desde el marco internacional. La OMS lo define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea de amenaza o efectivo contra uno mismo, ¿sí? Contra otra persona o un grupo o comunidad. Esta parte de amenaza o efectivo quiere decir que efectivo si realmente se aplicó, ¿no? Si nada más digo, te voy a dar una cachetada, pues es una amenaza nada más, pero si realmente dio la cachetada, ya es una violencia efectiva. Contra otra persona o con un grupo, o hacia un grupo o hacia una comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de provocar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones o incluso la muerte, ¿vale? La violencia, dice, pues se aprende, ¿no? Se construye y es intencional, se transmite de generación en generación,
Se normaliza cuando se acepta y se vuelve parte de la cotidianidad. Se presenta en todas las clases sociales y puede ser explícita o puede ser implícita. ¿Sí? Algo que hemos visto muchas veces es precisamente esto que yo sé que algunos de nosotros tal vez está un poco debatiente, ¿no? Si entrar, analizar esta parte de lo que es el enfoque de género, ¿no? Pero realmente yo les puedo decir, desde mi perspectiva, es que entender el enfoque de género, ¿no? Nos va a dar muchas explicaciones acerca de cómo es que se gesta la violencia, ¿no? Cómo es que se va desarrollando, cómo esta parte que nos han dicho en la teoría feminista acerca de la dominación masculina puede llegar a explicar muchos de los aspectos que surgen dentro de la violencia, ¿no? Entonces yo les recomiendo que pues, si quieren entender un poquito más acerca de lo que estamos hablando acerca de la violencia, ¿no? Entren un poco, por lo menos ligeramente, al enfoque de género si es que no han entrado, porque les va a dar una perspectiva distinta. No es lo mismo entender la violencia desde el aspecto social, desde el aspecto psicológico, desde el aspecto criminológico o incluso desde el derecho, a entenderlo desde el enfoque de género, ¿no? Entonces sí amplía un poco los marcos de referencia, sí da otra perspectiva a las causas de todas estas. Para empezar, esta parte de la dominación, la violencia siempre tiene la intención de dominar, ¿no? La violencia no es una cuestión biológica, la agresión sí es una cuestión biológica, ¿no? Y la agresión nos ha servido desde hace siglos para poder protegernos, para poder salvaguardar nuestra propia integridad en esos tiempos, en esos albores de la humanidad, cuando todavía trepábamos entre los árboles, ¿no? Y bajábamos para ver qué había de comer porque se nos había este, caído una fruta, ¿no? Y llegaba el dientes de sable, y entonces lo que hacíamos pues era escapar, ¿no? O atacábamos, si no teníamos escapatoria, pues atacábamos en ese afán de poder sobrevivir, ¿no? Esa es la agresión. Pero conforme fuimos avanzando en todo nuestro desarrollo social, conforme nuestra estructura neuroanatómica se fue todavía desarrollando más con el sistema límbico, con las funciones corticales superiores del hombre, en ese momento ya no hubo necesidad de desarrollar todavía o de quedarnos con esta simple parte de la agresión, sino que ya teníamos un bagaje más complejo de herramientas, ¿no? De estrategias para poder sobrevivir ante las amenazas. Las amenazas siguen presentes, ¿sí? Y las amenazas son de otros tipos ya, ¿no? Las amenazas son desde pérdida de empleo, ¿no? Desde ataques hacia nuestra integridad, desde un tráfico muy saturado, ¿no? Entonces las amenazas están presentes y siempre van a estar presentes las amenazas, ¿no? La cuestión está aquí es cómo le hacemos frente a esas amenazas. Y muchas veces la herramienta más sencilla que encontramos es la violencia, ¿no? Y no quiere decir que la violencia en sí sea una cuestión completamente errónea, porque al final de cuentas tiene una parte de la agresión, ¿no? Sin embargo, ya en estos tiempos, pues ya la parte de ocupar violencia para poder protegernos ya es completamente fútil, ya es inservible, ya es insuficiente. Ya podemos crear otro tipo de estrategias, ¿verdad? Entonces, precisamente la violencia tiene esta parte de que es transgeneracional, ¿no? Se transmite de generación en generación, pero alguien ahí empezó a utilizarla y le funcionó, ¿no? A alguien por ahí le dio flojera pensar en otro tipo de estrategia y le funcionó la violencia. Y aquel pequeño que lo vio, pues lo va a volver a replicar. Y a ese pequeño ya no le podemos exigir tanto de pequeño, obviamente, pues porque es lo único que tiene a su alcance, ¿no? Ya conforme va creciendo y ya se va haciendo más consciente, entonces sí, podemos demandarle todavía otro tipo de estrategias de las que aprendió. Y eso es muchas veces lo que no llegamos a comprender en sesión terapéutica, ¿no? Que llegan los consultantes y nos dicen, no, pues es que yo así aprendí, ¿no? Así me enseñó mi papá, ¿no? Que en casa se regula, se norma con a nalgadas, ¿no? Nos enseña nalgadas, dice, ¿no? Entonces le decimos, no, precisamente, pues sí, obviamente eso fue lo que aprendiste, pero a esta edad pues, ya podrías tener otro tipo de herramientas, ya hay otras estrategias de educación que podrías implementar, ¿no? Entonces, ya a esta edad en la que todos tenemos ahorita actualmente, ya necesitamos otro tipo de estrategias para poder
solucionarlos. ¿Y por qué le estoy diciendo esto precisamente? Porque la violencia es directamente proporcional a el inicio de una drogodependencia, ¿sí? Entre más haya violencia en un ambiente, más propenso es a que existan drogodependencias, ya sea el alcoholismo del padre, ¿no? Ya sea o una marihuana del adolescente, del hijo, o ya sea una sustancia médica para reducir la ansiedad y la depresión en la mamá, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada uno tiene específicamente un riesgo de consumir un tipo específico de alguna sustancia, ¿no? Estadísticamente, las mujeres son las que son más propensas a una drogodependencia del tipo médico, ansiolíticos, antidepresivos, ¿no? Y ya estadísticamente también los hombres son los que son más propensos a otro tipo de sustancias como el alcoholismo, como el alcohol, ¿no? O la cocaína o otro tipo de sustancias un poco más complejas, anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, ansiolíticos también, hipnóticos, pero de otro tipo, ¿no? Ya más químicamente modificados. ¿Ok? Entonces se presenta en todas las clases sociales, ¿eh? Muchas veces tenemos este estigma de que las clases más pobres son las que presentan mayor índice de violencia, pero la realidad es que es igual en todos, es igual en todas las familias. En realidad lo que va a influir mucho es el tipo de estrategias, es el tipo de resolución de conflictos que tiene la familia, no es el tipo de interacción que tiene internamente. Lo mismo puede tener el mismo problema de interacción puede tener una familia con un nivel adquisitivo A o B más, ¿no? A una de tipo D o C, ¿no? Entonces, en realidad no es una cuestión socioeconómica, ¿sí? Es una cuestión más que nada interaccional, ¿sí? Y puede ser explícita o puede ser implícita, es decir, que se puede decir o se puede no decir. Recientemente he estado hemos estado en el instituto diseñando un curso de victimología infantil, un diplomado en victimología infantil, ¿no? Y precisamente encontramos un texto, ¿no? En el que estábamos analizando esta parte del maltrato a los pequeños, ¿no? Cómo precisamente ese tipo de maltrato es un maltrato implícito, es un maltrato oculto, ¿no? Es una violencia oculta que nadie la dice, se da solamente en las casas, ¿no? Por de tipo correccional y nadie la está atendiendo ahí, ¿no? Más que desde el tipo ya resolutivo, más que el preventivo, ¿no? Entonces, crear programas precisamente que ayuden a estos niños, a estos adultos, ¿sí? Que la única manera de ejercer educación es mediante la violencia, ¿no? Es algo primordial para crear una sociedad mucho más estable, mucho más nutricia, ¿no? Porque la violencia, dicen, no es una cuestión privada, es algo que muchas personas reclaman, ¿no? La violencia familiar es una cuestión privada, dice, yo sé cómo educar a mis hijos, yo sé cómo educar a mi esposa, dice, ¿no? Muchas veces, pero la realidad es que no, y es que nos corresponde porque ya hay una ley en México que se llama la ley para la no violencia de las mujeres, bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? Pero el sentido es eso, ¿no? Para poder crear un ambiente en el que las mujeres se puedan desarrollar libremente. Y desde el marco internacional, el principio del interés superior del niño nos marca precisamente que cuando tenemos conocimiento de eventos en los que un padre o una madre está castigando severamente mediante violencia física o emocional o psicológica a un pequeño, tenemos que denunciarlo, ¿no? Porque ese niño va a salir a las calles, ¿sí? Ese niño va a salir, va a convivir en la escuela con nuestros propios hijos. Y ese niño no va a tener otro marco de referencia más que los golpes. Y cuando quiera resolver un problema con nuestros hijos, va a recurrir a los golpes porque no sabe otro tipo de resolución de conflictos. Entonces, no es una cuestión privada, es una cuestión muy social, ¿sí? Muy abierta. Y así se debe de atender. ¿Sale? Ok. A partir de quienes ejercen, perdón, tengo una pregunta aquí, ¿no? Eh, Hola, Caro, mi nombre es Alberto Verdi, ¿no? Ok. A partir de quienes la ejercen, dicen, la violencia se puede clasificar en tres partes. Autoinfligida, que es en el caso esto de los suicidios, ¿no? En el caso del cutting, que vemos muchas veces en los problemas emocionales de nuestros adolescentes, ¿no? El cutting en los intentos de suicidio. Puede ser interpersonal, ¿no? Es decir, que hay familia, ¿sí? Y de pareja. Y de aquí podemos ocupar esta palabra que dice los grupos de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo más notorios? Pues son los pequeños y los adultos mayores, también las personas que son discapacitadas.
¿no? También son un foco de, pues, precisamente pues, de riesgo, ¿no? Y la comunitaria, pues en el caso de los genocidios, ¿no? En el caso del terrorismo, en el caso de los bloqueos, ¿no? Que aquí, por ejemplo, aquí en mi estado es muy común que a un grupo social se le ocurre ir a bloquear una calle y uno quiere pasar, ¿no? En su moto tal vez, y ya todos dicen, no, pues ¿qué pasa? Ya con los palos están ahí golpeando de la moto. Entonces, eso también es una cuestión bastante compleja pues, de violencia, ¿no? Y que está unida a la parte de la colectiva, ¿no? Que es el terrorismo, que es la guerra, que son cuestiones ya un poco más complejas, ¿no? Pues tenemos el problema pues del coronavirus, ¿no? Tenemos el problema del conflicto entre Ucrania, tenemos todavía el conflicto entre Israel, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, ahorita el conflicto que está, me parece, en un país latinoamericano, ahorita se me escapó el nombre, pero están ahí presentes, ¿no? Y que pasan en la televisión y que están ahí replicándose los balazos, los truenos, ¿no? Y eso también es un tipo de violencia que replica más violencia. La violencia genera más violencia, dice un filósofo, ¿no? Más allá atrás de los griegos, ¿no? La violencia genera más violencia. De hecho, la sociedad española, la legislación española tiene ahí una, un reglamento de comunicación que especifica que pues es castigado, es no permitido colocar imágenes en los periódicos, ¿no? En las televisiones, precisamente de ese tipo de eventos en los que hay muertos, en los que hay guerras, ¿no? Precisamente por cuidar que no se replique la violencia, algo que no tenemos aquí en México, no tenemos una legislación que, que prohíba ese tipo de situaciones. Y vemos en los periódicos como la nota roja, y es lo primero que te enseñan ahí en el tráfico, ¿no? Es lo primero que está ahí, la persona muerta ahí, decapitada, ¿no? Cosa que pues genera un poco más de situaciones un poco más complejas, ¿sale? Y ahora sí vamos a hablar un poco acerca de esto. ¿Por qué la violencia de género? ¿Por qué estaba yo hablando de género ahorita? Pues precisamente porque las estadísticas, otra vez, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y a nivel internacional, no solamente mexicana, ¿no? Que uno de los violentadores más comunes, ¿sí? Es el hombre, ¿sí? Nosotros somos los violentadores más comunes y es por este mecanismo social, ¿no? Estas demandas que nos exigen muchas veces, ¿no? Y que muchas veces no somos conscientes de todas ellas, ¿no? Entonces, pues precisamente vamos a hablar de violencia de género porque es algo que pasa en las familias, ¿vale? El hombre es el que maltrata por lo general a la mujer. Sin embargo, hay casos, por supuesto, en los que la mujer maltrata, como este caso famoso que ha habido, ¿no? Que realmente no sabemos si fue así, ¿no? Pero ya estamos opinando de estos dos actores, ¿no? Y esta actriz. Desde el marco normativo, desde la Organización Mundial de la Nación, perdón, las Naciones Unidas lo llaman como daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico de la mujer, ¿sí? Incluyendo la amenaza de dichos actos, la coerción o privación arbitraria de la libertad que perpetúe la subordinación. Esa es una palabra clave. Subordinación de la mujer tanto en la vida pública como en la privada. Subordinación. Esa es una palabra fundamental para poder entender, ¿sí? ¿Cómo es que se gesta la violencia? ¿No? Al principio, un hombre, ¿cuál es el perfil del hombre maltratador? ¿Cuál es el perfil del violentador en general? Vamos a hablar aquí ahorita ya en general, ¿no? El violentador o la violentadora, ¿no? Su perfil es, pues, una situación ahí, problemas, conflictos emocionales, una baja autoestima, una necesidad de apego emocional, ¿no? ¿Cómo llamarlo? Una desconfianza de abandono, ¿no? Hay un complejo de inferioridad que se vuelve un complejo de superioridad, tal y como lo llamó Adler, ¿no? En su momento, ¿no? Entonces tenemos ahí un perfil muy desconfiado, ¿sí? Muy desequilibrado, ¿sí? Y que cuando empieza con una relación de pareja, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En ese intento de que la otra persona no se vaya, ¿no? O no abandone ese tipo de relación, lo que hace es generar un proceso tan complejo que provoca que la mujer se subordine, ¿no? Y entonces hay chantaje emocional, hay pellizcos, ¿no? Hay un montón de estrategias que hay separación de la familia de origen, ¿no? Precisamente con ese afán de que la persona pues no se separe de esta persona, ¿no? Y entonces, pues es cuando ya empieza la subordinación que surge a partir de la desconfianza y de un perfil muy desequilibrado de un individuo,
¿no? Y el nivel de desequilibrio en este individuo va a ser el nivel de subordinación que va a desencadenar en el consultante. De ahí la situación de por qué la violencia es un carácter social, ¿no? Porque el pequeño, ¿sí? El pequeño que está viendo la violencia va a aprender todo este tipo de procesos, va a aprender cómo es que se suple una deficiencia emocional. Y cuando aprende cómo se suple esta deficiencia emocional, la va a replicar y la va a replicar con con nuestros familiares, con nuestros adolescentes, con nuestros hijos, ¿sí? Entonces, de aquí la importancia también de un equilibrio emocional adecuado, también porque, tal y como decía Master y Johnson, ¿no? Tal y como decía Virginia Master y William Master y Virginia Johnson, ¿no? Sí, está el perfil del violentador, pero también está el perfil de la que es violentada, ¿sí? Y una mujer que sabe lo que vale, que sabe qué es lo que puede hacer y cuáles son sus límites y sobre todo cuáles son sus capacidades. Una mujer que tiene un equilibrio emocional adecuado no se va a permitir tampoco entrar en este proceso de subordinación, ¿no? Y precisamente es también da el testigo de la necesidad de un equilibrio emocional adecuado en nuestros hijos, porque así estamos evitando que se vuelva un violentador o que sea una persona violentada. ¿Sale? Vamos a hablar un poco de los micromachismos. Aquellos hombres que me están escuchando, vamos a analizar esta parte que es muy importante, que es indispensable identificarla, porque esto mismo van a aprender nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Sale? Entonces vamos a prestar atención a esto. ¿No te ha pasado que... 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 ¿No te ha pasado nunca que se te estropea el coche? Y no es por vacilar, pero sabes bastante de mecánica. Y crees que sabes qué pieza es. Entonces te llevas a tu amiga para allá. Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico, pues mira, este es mi coche, creo que le pasa eso. De esta manera facilitas el diagnóstico. Y el mecánico empieza a contestarle a ella. Y solo le habla a ella. Como si tú fueras idiota. Y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella, de cuánto va a tardar a ella. Y tú no comprendes por qué, porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo. Te cabrea. Y mucho. Porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica. ¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino, ahí tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos? Tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta, oye, ¿no estás pensando en tener retoños tú también? Porque se te está pasando el arroz. Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no? Un poco sorprendido y como, ¿quién eres tú para decirme eso? La verdad es que tú nunca has querido tener hijos. Porque no quieres y punto. Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte. Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué parte es la que no entienden? ¿No te ha pasado que estás en un bar y de pronto ves una tía al otro lado de la barra? Y dice, ¿y por qué no? Y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante, pero te quieres ir. Te quieres ir solo porque te quieres ir. O sea, te quieres ir a casa y ya está. Pero ella te dice que no, que te quedes más tiempo. Tú le dices que no, que te quieres ir. Empieza a ser menos educada, empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo. Y decide irte. Y entonces aprovechas un despiste para salir a la calle. Tienes que coger un taxi. Por miedo. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿O que te has cambiado de acera por la calle para evitar que te intimiden con piropos? ¿De verdad no te ha pasado? Que te has justificado por estudiar una ingeniería. Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas. Piénsalo un segundo. ¿No te ha pasado que has sentido que tus opiniones se tienen menos en cuenta en tu trabajo por tu condición de hombre? ¿En serio no te ha pasado? ¿De verdad no te han dicho nunca? Uy, qué mala cara tienes. Arréglate un poco. ¿De verdad no te han dicho, a ver cuándo te animas con los niños, que se te pasa el arroz? Después de Navidad hay que quitarse unos kilitos de más. Ya no entran ni en los pantalones. ¿De verdad no te ha pasado? A mí sí. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. A mí sí. A mí sí. A mí también. Y a mí también. A mí también. Y a mí. Sí.
¿Qué tal? ¿No? Pues es una situación un poco incómoda, ¿no? Y creo que esta perspectiva que está tomando el diario, ¿no? Es precisamente un cambio, ¿no? de vista, porque muchas veces pues no llegamos a tener este proceso empático con las mujeres, ¿no? Que decir esas simples palabritas, esas simples frases que llegan a incomodar y que llegan a replicar y llegan a aumentar este grado de insatisfacción, ¿no? Entonces, todo ello, hay grados de micromachismo, ¿no? Hay el típico, pues, que pasa por la calle, ¿no? Y ya se acabó, pero hay micromachismos pues, macromachismos, ¿cómo llamarlo? ¿No? Pues que se dan en la familia, ¿sí? Y la dinámica familiar comienza a ser tensa, comienza a ser incómoda, ¿no? Y la mujer comienza a separarse, comienza a hostigarse, ¿no? Y en esta desconfianza que genera el hombre, ¿no? Pues llega al grado de violencia física y eso mismo están aprendiendo los pequeños, ¿no? Entonces todo esto está íntimamente unido, está íntimamente relacionado, ¿no? La violencia familiar, la violencia de género, la drogadicción, ¿no? Las drogodependencias y que vuelven a replicar el mismo círculo, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo esta parte de los micromachismos, uno se puede preguntar, ¿cómo puede crear algo tan complejo como una drogodependencia, ¿no? Y es que si lo vemos desde una relación muy, muy superficial, la verdad es que tal vez no podríamos llegar a entender cómo es que se desencadena esta relación bidireccional, ¿no? Pero si lo analizamos profundamente, ¿no? ¿Cómo es que estos pequeños micromachismos provocan una idea de lo que es ser hombre y una idea de lo que es ser mujer, ¿no? Y cómo estas ideas que están socialmente establecidas, como cuando no se cumplen, ¿sí? Es cuando generan los conflictos con la sociedad, ¿no? Cuando de repente al hombre le dicen, oye, ¿y cómo educas a tus hijos, no? No, pues yo los educo pues abrazándolos, hablando con ellos, y de repente, pues, ¿qué eres homosexual o qué? No, no, pues al hombre, al niño se le pega porque con violencia se da duro, ¿no? Con violencia con ese golpe sí, ya aprenden a respetar lo que es y a saber lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y pues uno se queda así escuchando, ¿no? Y sí, el hombre tiene pues la idea, pues una confianza bien establecida en sus propios procesos, pues tal vez llega a ser influido por el otro, ¿no? Y cómo se empiezan a desencadenar otra vez otro tipo de procesos y la violencia pues genera más violencia, ¿no? Y así el pequeño pues va creciendo, va desarrollándose, va viendo lo que es ser hombre, va viendo lo que es ser mujer, ¿no? Ya sabe que con golpes se arregla todo, ¿no? Y cuando sale allá al mundo, y actualmente nuestro mundo ya está cambiando muchísimo, ¿eh? Entonces ya está desencadenando otro tipo de procesos, ya hay gente que ya sabe negociar, ya hay gente que sabe expresarse emocionalmente, ya hay hombres que saben definir qué es lo que realmente quieren en su vida, ya hay mujeres que saben, ¿no? También si quieren casarse o no, si quieren tener hijos o no. Entonces, ese hijo que creció con un ambiente pues muy machista, muy retrógrada, muy aculturalizado por una predominancia machista, ¿no? Pues va a llegar a ese mundo y entonces se va a encontrar con disparidades entre lo que aprendió y entre lo que es realmente el mundo ahora, ¿no? Y entonces pues la única estrategia que va a saber ocupar es la violencia. ¿Sí? Y no va a poder resolver problemas, no va a poder resolver dificultades si no tiene, ¿sí? Otros mecanismos más que la violencia. Y bien lo hablaba también Master y Johnson, ¿no? Acerca de esta parte de qué es lo que ganamos nosotros los hombres con esta liberación femenina, con este fortalecimiento de la estructura psíquica femenina. Muchas veces en esta dinámica, en este poderío del hombre sobre la mujer, ¿no? El hombre es el que tiene que proveer muchísimo, él tiene que proveer siempre y siempre y siempre. Y en determinado momento, cuando se acaba la energía y no tiene, o lo corren de un trabajo, ¿no? Y se queda sin dinero, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar? ¿No? Pues van a quedar estancados, ¿no? Y entonces es cuando llega el conflicto, ¿no? Entonces la mujer tiene la necesidad de ir a trabajar, ¿no? Y entonces el hombre se queda pasmado, ¿qué es lo que voy a hacer? Y se desgasta el hombre ahí intrapsíquicamente pensando en qué va a pensar el mundo de él, de que su mujer esté trabajando. Entonces, ¿qué es lo que ganamos los hombres también con la liberación femenina? Pues es precisamente también la liberación masculina.
¿no? De que nos liberemos de todas esas cargas, de todas esas presiones, ¿no? Y al final de cuentas una familia se sustenta, se solidifica gracias al apoyo mutuo, ¿no? Pero no va a haber apoyo mutuo si un individuo quiere la predominancia de todo el grupo, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros como profesionales crear programas y enseñarle a nuestras parejas también esta parte de liberar, de soltar un poco, de reeducar al consultante hombre para que empiece a disminuir los problemas en la relación familiar. Porque entonces le vamos a decir, ustedes quieren como pareja que sus hijos tengan presente en esa necesidad de ir hacia una sustancia que les haga olvidar toda la violencia que hay dentro de su ambiente familiar, ¿no? Porque realmente eso es lo que busca el adolescente, que llega a un consumo, busca reducir esa tensión que encuentra allá en su familia, con esos amigos que le dicen, hey, vente, yo te apoyo, tú eres mi hermano, es más, te voy a nombrar el cachivache, ¿no? Ya con ese simple nombramiento, ya con esa interacción, está sustituyendo una familia por la otra, porque su familia de origen lo único que hay es golpes, porque en una familia se educa a partir de golpes, ¿no? Pero va a otro lugar y nos dice, no, tú tranquilo, yo aquí te doy una sustancia, mira, te sientes bien chingón, ¿no? Y es precisamente lo que desencadena todo este tipo de drogodependencias, ¿sale? Y hasta aquí voy a pausar la grabación. Vamos a ir a una serie de preguntas, respuestas.